Hola, ya se escucha. Creo que estaba el audio desactivado, pero ya quedó. Pues buenas noches, muchas gracias a todos los que se registraron para tener acceso a la clase. Eh, la idea de esta clase es que sea una clase introductoria a los aceites esenciales. Sin embargo, se van a tocar varios puntos que creo que les pueden interesar muchísimo. Pues bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Mariana, varios de ustedes me conocen desde hace un tiempo ya. Yo soy especialista en aromacología animal y aceites esenciales. Si bien yo estudié economía hace varios años ya y filosofía de la ciencia y laboralmente me desarrollé en el ámbito de la producción cultural, pues desde 2022 yo renuncié a mi trabajo para enfocarme en mi negocio de juguetes olfativos para perros y pues nada, paralelamente yo comencé a estudiar aromacología y esto es algo que me interesa mucho porque creo que desde la aromaterapia podemos aumentar el bienestar tanto de nuestras vidas como de la de nuestros perros. Así que realmente los que aún no tienen un aceite esencial, yo de verdad es que los invito de todo corazón a que los prueben y vean el efecto tan positivo que puede tener algo que viene en un frasquito así de chiquito. Entonces, no se quiten esa oportunidad, no le quiten esa oportunidad tampoco a sus compañeros peludos. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta clásica. ¿Qué es la aromaterapia? Vamos a hacer una distinción primero entre aromacología, que es una disciplina que estudia los aromas, es una rama de la neurociencia y estudia el efecto que tienen los aromas en nuestro cerebro, es decir, en nuestro sistema nervioso central. Por otro lado, la aromaterapia es una derivación de la aromacología, pero está centrada específicamente en el uso de aceites esenciales para fines terapéuticos, ya sea emocionales o físicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la aromacología es como una disciplina mucho más grande que en general está estudiando el efecto de los aromas en nuestra cabeza y en el sistema nervioso central y en el sistema límbico. Sin embargo, la aromaterapia se, se va a especializar en el uso de aceites esenciales para fines terapéuticos, ya sea emocionales o ya sea físicos. La aromaterapia no es una práctica nueva, realmente hay registro del uso de los aromas con un objetivo relacionado al bienestar humano desde, desde los egipcios, si no es que un poco antes, pero también no hay que perder de vista que no es una solución a un problema. La aromaterapia es un acompañamiento, es una herramienta complementaria que nos ayuda muchísimo a mejorar el bienestar y de la que además se dispone de un montón de literatura científica para saber que funciona. Es decir, hay ríos y ríos de tinta. Sin embargo, eh, no es por sí misma la aromaterapia, no va a curar ninguna enfermedad. Ahora bien, vamos a revisar qué es un aceite esencial. Los aceites esenciales que normalmente vienen en, ay, en estos frasquitos son extractos de organismos vivos, ya sean plantas, flores o árboles, o de alguna de las partes de esas plantas, flores o árboles, o incluso pueden ser raíces, mm, la corteza, puede ser, por ejemplo, el incienso que se obtiene de una resina, es decir, se le hacen cortes a un árbol y se obtiene esa resina y de ahí se elabora un aceite esencial. Entonces, Entonces, esas, digamos, esos extractos, esos extractos, hola, Vero, ¿sí me escuchas bien? Esos extractos, Hola, Mariana. Sí, te escucho bien. perfecto. Bueno, esos extractos lo que tienen es el olor natural y los beneficios terapéuticos de su fuente. No es un secreto que en todos
Se sabe que el desarrollo incluso de la farmacéutica moderna está basado en el uso de plantas. Y por ejemplo, para nosotros digamos, como en México, es muy común el uso de plantas con fines curativos. Está la herbolaria, está la fitoterapia, están muchas otras disciplinas. Sin embargo, el uso de los aromas es como algo muy particular y que no es nada nuevo, ¿no? Entonces, los aceites son mezclas que son muy complejas químicamente, son componentes aromáticos, volátiles y semivolátiles. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se llamen aceites esenciales, realmente no son un aceite. No son un aceite como son los aceites vegetales que conocemos, del tipo el aceite de oliva, el aceite de cártamo, el aceite de maíz, el aceite de coco, el aceite de jojoba, el aceite de romero. Todos esos son aceites vegetales. Sin embargo, los aceites esenciales, por su composición química, son mucho más parecidos a los alcoholes. ¿Por qué? Porque se volatilizan, es decir, se dispersan en el ambiente a través del oxígeno y eso es lo que hace que nosotros podamos recibir el aroma. Entonces, si bien los conocemos como aceites esenciales, químicamente su composición es más parecida a un alcohol que a la de uno de los aceites vegetales que ya les mencionaba. El aceite esencial es la esencia de una planta aromática y se obtiene mediante distintas formas de extracción. Uno de ellos es la destilación, dependiendo de qué parte se esté usando, es la forma en la que se va a obtener ese aceite esencial. Entonces tenemos, por ejemplo, la destilación por arrastre de vapor de agua. Este es un clásico para la lavanda. Entonces, de hecho, la lavanda entra en unos contenedores mediante a los que son atravesados por agua a determinada temperatura y eso hace, por un lado, se extrae el aceite esencial y por otro lado, el hidrolato, que es lo que conocemos, por ejemplo, como agua de lavanda. Otra forma de extracción es en frío y esto es muy común en los cítricos, bergamota, naranja, limón, lima, clementina, toronja, todo lo que sea un cítrico se extrae estrujando las cáscaras y con unas como esponjas y luego se va extrayendo poco a poco el aceite. Y hay otros métodos que son químicos, por ejemplo, mediante el cual se extrae la copaiba o el incienso, que es una destilación en seco, que sí, ese sí ya es como un proceso un poquito más complejo. Pero, pues básicamente esos son los tres métodos principales. Los aceites esenciales tienen múltiples usos en la industria química, farmacéutica, cosmética y del perfume. Por lo tanto, su fabricación, obtención y comercialización tiene que estar regulada. Esto es porque el uso de los aceites esenciales, nosotros ahorita podemos adquirir una botella de 15 mililitros de ylang ylang, pero en la industria cosmética el uso de los aceites es por litros, o sea, son cantidades mucho mayores porque se utilizan muchísimo en la elaboración de productos cosméticos, tanto de productos cosméticos como de perfumería. Entonces, digamos que los aceites regulares, los aceites esenciales están bajo una norma y esas normas son las mismas normas de la cosmética y de la farmacéutica. Por eso, cuando agarramos un aceite esencial, es necesario que venga una declaratoria del ingrediente que contiene. Por ejemplo, tengo aquí un aceite de romero. Entonces, el ingrediente dice aceite de romero, Rosmarinus officinalis. Rosmarinus officinalis es el nombre científico de la planta del romero. Entonces, sabemos que este aceite solamente contiene el aceite de esa planta. La diferencia con las fragancias o con las esencias es que estas están elaboradas artificialmente Ujú. eh, y digamos que si bien se logra capturar el aroma, la realidad es que lo que no se puede lograr capturar es como la esencia terapéutica de los aceites esenciales. Esa sería como la diferencia más grande entre una esencia y un aceite esencial o entre una fragancia y un aceite esencial. Entonces aquí aguas porque cuando ustedes vean una botella de un aceite esencial, sea de la marca que sea,
Si ustedes en los ingredientes ven que tiene glicerina, algún otro tipo de alcohol o glicerina, principalmente son glicerinas, alcoholes, parfum, esto quiere decir que el aceite no es puro y que tiene otras sustancias que están haciendo que dé ese aroma, pero solamente es una parte y no sabemos cuánto es realmente de aceite esencial. Entonces, siempre que se usen aceites, sobre todo si lo vamos a utilizar también con nuestros perros, es muy importante estar checando las etiquetas. Bueno, lo que les decía, un aceite, que me refiero por aceite a los aceites vegetales, son las sustancias compuestas de lípidos, como el aceite de coco, el de jojoba, etcétera. Y las esencias son ingredientes sintetizados en un laboratorio que contienen el aroma, pero no las propiedades terapéuticas. ¿Cómo se usan los aceites esenciales? Tanto en animales como en humanos se pueden utilizar de tres maneras. De manera aromática, es decir, en difusor o incluso, por ejemplo, en difusores pasivos, o sea, un difusor pasivo puede ser una bolita de algodón, de manera tópica en la piel o ingerida. Ahora bien, vamos una a una. La aromática se puede utilizar tanto para humanos como para perros y para gatos. A nivel tópico se puede utilizar en humanos, en perros y en gatos no se recomienda a menos que sea como bajo una estricta vigilancia veterinaria. Y la vía ingerida. Los humanos podemos ingerir los aceites esenciales siempre y cuando sean puros. Los perros no, ni los gatos. Podría darse el caso, pero una vez más, para perros y gatos tendría que ser bajo estricta vigilancia veterinaria. Ahora bien, quisiera detenerme un poco aquí en la vía ingerida. Eh, es eficiente, es un modo eficiente de consumir los aceites y de poder utilizar los beneficios. Les voy a dar un ejemplo. Mi papá ha estado enfermo las últimas semanas y estuvo desarrollando un poco de ansiedad. Entonces su médico, como tiene una cardiopatía y no puede consumir como todos los tipos de medicamentos para controlar la ansiedad, o sea, además de que ya estábamos utilizando aromaterapia en casa, em, su cardiólogo le mandó unas cápsulas que actualmente las están vendiendo en México en las farmacias, que las venden como cápsulas naturales que ayudan al manejo de la ansiedad y cuando tú revisas los ingredientes, pues los ingredientes es aceite esencial de lavanda, solo que encapsulado. Entonces, es tan real, son tan reales los efectos de los aceites esenciales que incluso, pues las farmacéuticas están haciendo uso de ellos pues para ayudar como con cierta sintomatología, como es el caso de la ansiedad. De hecho, yo ya sabía que se vendían estas cápsulas en Europa, principalmente en Francia, pero no sabía que en México ya estaban disponibles. De hecho, una de las principales escuelas de aromaterapia está en Francia. Entonces, sí que funciona. Hay distintas maneras de ingerir los aceites, pero ahí sí yo recomiendo como mucha cautela y, eh, y de preferencia como pues mayor, digamos, como mayor información respecto a lo que al aceite, al origen del aceite que se está consumiendo. Algo muy común que han estado preguntando es respecto a la frecuencia de uso de los aceites esenciales. Ahora bien, eh, a nivel difusor, podemos utilizar el difusor diario. O sea, no hay absolutamente ninguna restricción respecto a utilizarlo cada tercer día o cada 5 días. No, lo podemos utilizar diariamente. ¿Cuándo lo utilizamos? Pues mi recomendación es cuando más lo necesites. O sea, si en el día estás trabajando en casa, etcétera, y a lo mejor necesitas tu mezcla para concentración, usa tu mezcla para concentración. Si eres como yo, que eres súper adicto al aceite esencial para la hora de dormir, pues úsalo para la hora de dormir. ¿Cuánto tiempo?
Pues la verdad es que los efectos de los aceites esenciales son tan rápidos que los podemos utilizar desde 15 minutos hasta, ¿qué te digo? 3 4 horas. Yo lo que hago, mi difusor más o menos dura como 7 8 horas, entonces a veces lo que hago es que en el día pongo la mitad del agua y ya en la noche vuelvo a poner la mitad del agua en el difusor de la recámara para quedarme dormida con el difusor porque me gusta mucho y además también hay estudios que hablan sobre los efectos de el uso de los aceites la, durante el sueño. O sea, tiene como mejora los ritmos circadianos, mejora el sueño, mejora las fases del sueño, etcétera. Entonces, sí me gusta mucho dormir con el difusor y lo podemos utilizar pues diario. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Si tenemos animales en casa, pues es que siempre esté bien ventilado, incluso también para nosotros. O sea, no tiene ningún sentido darnos un encerrón con la banda porque lo que queremos es que el aire también circule, también queremos como darle, o sea, darle pie a nuestro sistema nervioso a que disfrute ese momento, o sea, porque al final no se trata de darte una tascona ahí de lavanda para relajarte, sino se trata de ir ayudando a tu sistema nervioso a que recupere la calma. Ahora bien, respecto al uso tópico, se puede utilizar cuantas veces sea necesario al día, siempre y cuando esté en la dilución correcta. Por ejemplo, el Adaptive, que es una mezcla que yo utilizo muchísimo para estrés y ansiedad, tanto en mí como en mi perra, en Martina, pues ahí la verdad es que si hay pirotecnia, pues sí le llevo a poner una aplicación cada 30 minutos aproximadamente. ¿Por qué? Porque es como un momento específico en el que ella lo está necesitando. Y de ahí, pues si mañana no hay pirotecnia, no le pongo nada. Entonces, creo que la intuición más grande respecto al uso de los aceites es úsalos cuando los necesites. Si ahorita estás tranquilo, o sea, no necesitas absolutamente nada, pues probablemente lo puedes utilizar por el goce de usarlo, lo cual también está bien, pero pues tampoco hay como una regla como lo sería con los medicamentos de utilizarlo 3 veces al día durante 15 días. Ahora bien, a nivel tópico, lo que sí es recomendable es que sí haya lapsos de descanso. Por ejemplo, em, en el caso o más bien, más que además de descanso, como de intercambio de mezclas. Por ejemplo, en los perros que tienen artritis o que tienen artrosis, si estamos utilizando Copaiba, no pasa nada si lo utilizamos diariamente por un tiempo prolongado. ¿Por qué? Pues porque tu perro ya está viviendo una condición específica en la que diariamente tiene dolor. No es que hoy tenga dolor y mañana se vaya, no, realmente ya estamos en una situación en la que el dolor, el perro está viviendo con dolor. Entonces ahí es súper válido utilizarlo diariamente. Ahí lo que yo recomendaría es hacer un intercambio entre mezclas. Por ejemplo, si ahorita estamos utilizando Copaiba, podemos utilizar Copaiba 15 días y después, no sé, meter incienso otros 15 días y luego otros 15 días Copaiba con ylang ylang. Entonces, digamos, como hacer esta rotación de aceites, o si tienes dos, solamente dos. ¿Por qué? Porque sí hay un efecto em, a nivel del sistema nervioso central, sí tiende a disminuir el efecto de los aceites esenciales. Por ejemplo, si la mezcla Serenity, que es la mezcla para dormir, la verdad es que las primeras veces que ustedes prueben Serenity, si es que no lo han hecho, se van a dormir súper rico, pero si todos los días empiezan a utilizar Serenity, 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 va a llegar un momento en que el cerebro no va a tener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque hay una habituación a ese aroma. No es, o sea, no es porque ya no haga efecto por sí mismo el aceite, es porque tu cerebro ya se habituó, entonces es como que ya no pasa nada, ya no tienes ninguna respuesta. Es como, es normal que nos habituemos a los olores, ¿no? Muchas veces incluso olores que nos parecen desagradables en algún lugar, hay veces que ya no, cuando lo percibimos al inicio,
no se percibe con la misma intensidad después. Entonces pasa algo muy parecido, em, que hay como una disminución de ese efecto. Se puede hacer uso tanto del difusor como de una mezcla tópica, sí. Se puede utilizar, por ejemplo, si hay pirotecnia, yo muchas veces lo que hago es que pongo Serenity en el difusor y a nivel tópico estoy utilizando Adaptive. O por ejemplo, con el perro de mi papá que tiene artritis, con él estamos alternando entre copaiba e incienso en masaje en el cuerpo y en el difusor normalmente estamos utilizando mejorana o romero como para hacer una mezcla como una buena sinergia y que ese efecto se potencialice. Ahora bien, respecto a la dilución de los aceites, algo que en el uso tópico de los aceites esenciales, miren, lo vamos a hacer ahora porque además es un aceite que me gusta mucho y que es muy útil para la concentración. Es romero. Si ahora cojo una gota de romero, me la pongo en la mano, la inhalo, huele delicioso, de verdad, no se pierda. La etapa de tener romero en casa, les recomiendo no perdérsela. No pasa absolutamente nada si utilizo el aceite esencial de manera directa. ¿Por qué? Pues porque además nuestras manos, principalmente, es una zona que está como curtida, digamos, ¿no? O sea, podemos incluso utilizar cosas como cloro o como limpiadores de la cocina y no nos pasa nada. Entonces, si ahorita voy a empezar a dar mi clase y agarro una gotita de romero como para concentrarme, está perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, entro en un periodo de colitis y estoy ayudándome de la mezcla digestiva de doTERRA que se llama DigestZen? Entonces, no, si lo voy a empezar a utilizar de manera, no sé, por 5 o 6 días, pues la verdad es que no es tan buena idea utilizándolo directo. ¿Por qué? Porque, como les explicaba al principio, los aceites esenciales son sustancias volátiles que se dispersan en el ambiente a través del oxígeno. Entonces, lo que nosotros queremos cuando estamos como en por ejemplo, el ejemplo que les daba de, tengo colitis y quiero ayudarme de un aceite esencial para disminuir las molestias a nivel digestivo, es mucho más eficiente si utilizamos el aceite esencial mezclado con aceite vegetal que si lo utilizamos directamente. ¿Por qué? Porque lo que hace el aceite vegetal es que encapsula el aceite esencial y evita que se disipe en el ambiente a la velocidad que regularmente lo haría. Entonces, si yo me hubiera puesto una gota de aceite de coco y una gota de aceite de romero, el olor quedaría en mí por mucho más tiempo que si simplemente me lo pongo así. Así en las manos, les juro que va a acabar la clase y entre que utilicé el teclado, utilicé el mouse, el celular, el aroma se fue. En cambio, cuando lo utilizamos con un aceite vegetal, se queda durante más tiempo. Y también, ahora que hago que les decía el ejemplo de la colitis, cuando se utilizan los aceites de manera tópica, intuitivamente hay que utilizarlos donde los requerimos. Es decir, si voy a utilizar la mezcla digestiva, pues te lo puedes poner en el ombligo o en la panza, ¿no? O por ejemplo, la mezcla que más adelante les quería hablar de ella, pero de una vez, que se llama Claricalm, que es como la mezcla de aceites esenciales para mujer, eh, ayuda un montón con los cólicos y como con las molestias de la menstruación. Pero entonces, claro, no lo uses en las muñecas, utilízalo en el abdomen, ¿no? Entonces, en el vientre, pues. Entonces, si te duele el brazo y vas a utilizar copaiba, pues ponte la copaiba en el brazo, ¿no? Entonces, esa sería como la indicación general respecto al uso tópico. Mm, sí es mejor utilizarlos con aceite vegetal, pues porque es como una manera de hacer que rinda mucho más nuestro aceite
que si simplemente lo utilizamos así directamente. Ahora sí, respecto a la dilución. El porcentaje de dilución en general que es seguro para los perros es de 4 gotas por cada 10 mililitros de aceite, que es al 2%. Hay algunos que se puede utilizar más, por ejemplo, copaiba o por ejemplo incienso. Sin embargo, digamos como una regla de seguridad es que con 4 gotas para 10 mililitros es más que suficiente. En los aceites no aplica el más es mejor. Regularmente aplica el menos es más. De hecho, si por ejemplo tenemos un perro que no sé, tiene una fractura o se está recuperando de una fractura y le estamos utilizando aceite de copaiba eh, diluido para darle masaje o para ayudarle con el manejo del dolor, es mejor utilizar esta dilución al 2% y darle masaje, no sé, cada hora o cada 2 horas, que echarle el aceite de copaiba directo. ¿Por qué? Pues porque al final se va a evaporar y no va a tener ningún sentido. Entonces, también en el uso de los aceites es mejor mayor frecuencia, pero en una dilución correcta, que irnos a diluciones o a utilizar prácticamente de manera directa el aceite esencial. Entonces, esa también es como una recomendación importante, que es mejor utilizarlo con mayor frecuencia a utilizar más aceite esencial. La dilución también varía de acuerdo a la edad. En el caso de los humanos, este es para perros, para el caso de los humanos varía. En el caso de los ancianos, yo les recomiendo muchísimo que utilicen la mezcla como si fuera para bebés o para perros. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la piel de nuestros viejitos comienza a ser también mucho más sensible, se empieza a ser más delgada, entonces requerimos empezar de menos a más. Si utilizamos poco y vemos que no hay ninguna reacción, a lo mejor después podemos agregar un poquito más, pero siempre es mejor ir adaptando a la piel a que reciba el aceite esencial antes de irnos a utilizar el aceite esencial directo. Y sobre todo, en tanto en niños, bebés y ancianos, es muy importante que evitemos el uso de los aceites que se conocen como aceites esenciales calientes de manera directa. Por ejemplo, orégano, tomillo, clavo, canela, acacia, árbol del té. Todos estos suelen ser aceites que causan irritación en la piel si se utilizan de manera directa porque son fuertísimos. Se conocen como dermoabrasivos o dermocáusticos. Entonces hay una reacción en la piel que no es benéfica y va a ser peor utilizarlo de manera directa, a mejor ni siquiera utilizarlo. Ahora bien, también les dejé una tabla de más o menos por mililitros de nuestro difusor cuántas gotas totales agregamos. Esto es importante aquí, les voy a resaltar. En ambos casos, el número de gotas son gotas totales. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo voy a hacer va a ser una mezcla muy extraña, pero es lo que tengo aquí a la mano, ustedes disculpen. Si voy a poner Elevation con romero, y aquí me está diciendo que lleva, por ejemplo, para un niño de 15 años, de 5 a 15 años, de 10 a 20 gotas, y decido utilizar 10 gotas. Entonces, no es que voy a poner 10 gotas de romero y 10 gotas de elevation, no. Son 10 gotas en total. Entonces voy a poner 5 y 5. Y lo mismo pasa con las mezclas. Si voy a utilizar una mezcla que es de lavanda con balance y mi difusor es de 100 mililitros, pues bueno, distribuyo los dos aceites entre estas 3 gotas. Puedo utilizar 2 de lavanda y una de balance, o al revés, 2 de balance y una de lavanda. Esto porque es importante por lo mismo, más no es necesariamente mejor. Mejor es utilizar siempre las cosas de manera segura y también haciendo rendir nuestros productos. La verdad es que en particular los productos de doTERRA
son aceites de súper buena calidad y les aseguro que cuando ustedes, si, sobre todo quienes han usado aceites esenciales de otras marcas, cuando utilizan los de doTERRA siempre es como, oye, es que yo le ponía 15 gotas a mi difusor y ahora le estoy poniendo 5 y huele muy bien. Y sí, realmente son muy, muy, muy potentes. E incluso cuando estamos introduciendo nuevos aceites esenciales en casa, pues yo siempre les recomiendo ir de 2 en 3 gotitas como para ir viendo también, em, conociendo el aroma de ese aceite y también como irlos probando. O sea, yo siempre que introduzco un aceite esencial nuevo en mi vida, lo pruebo primero solito y ya después empiezo a hacer mezclas y lo pruebo como varios días también para ver yo el efecto. Por ejemplo, el que apenas probé el mes pasado fue bergamota. Me encantó, pero igual fue así como ir de poco a poco para irlo conociendo, porque también eso es como parte de la experiencia. Algo que tiene la aromaterapia es que sí tiene una eficiencia y una eficacia muy alta por su composición química, por la composición química que tienen los aceites. Sin embargo, también cuando los incluimos en nuestra rutina, hay un efecto de memoria en nuestro cerebro que te lleva a un momento. Es decir, si tú en un momento tranquilo y apacible hueles la lavanda y dices, wow, esto está delicioso, cuando vuelvas a oler la lavanda, no solamente vas a tener el efecto químico del linalol en tu cuerpo al inhalarlo. El linalol es es el principal componente de la lavanda y también se encuentra, por ejemplo, en el romero y en la bergamota, y básicamente son ansiolíticos. No solamente vas a tener el efecto químico a nivel del sistema nervioso central de ese aroma, sino que realmente también tú puedes tener un recuerdo que te lleve a un estado de calma. Entonces, estamos viviendo en un mundo donde estamos absolutamente ansiosos, absolutamente insomnes, vivimos estresados. Entonces, es necesario que nos demos estos espacios también como de experimentar con los aceites. Ahora sí, les voy a contar de mis 10 básicos de aceites esenciales de doTERRA. El primero es el Adaptive. Para mí, o sea, yo no puedo vivir, y creo que mi perra, que es una perra que tiene ansiedad eh, crónica, no podríamos vivir sin Adaptive. O sea, para mí es como, sobre todo, que esto es como algo un poco personal. En los últimos meses he estado como demasiado estresada, han pasado cosas en mi vida que de verdad, si yo sin Adaptive no sería lo mismo, ¿no? Porque además es algo que puedes llevar en el bolsillo todo el tiempo y lo puedes utilizar cuando más lo necesitas. Químicamente, el Adaptive tiene un efecto hace que la respiración vuelva a su ritmo normal. Entonces, ustedes sabrán si presentan como ansiedad en algún momento, están demasiado estresados, el, el, la respiración se va alterada. Entonces, hay un producto que químicamente tiene un efecto de decir como, hey, calma, recuperemos el ritmo, es Adaptive y les aseguro que si lo prueban lo van a amar y no van a vivir sin él. El segundo que me encanta es Balance. Eh, Hay veces que Martina viene de rachas en las que se encontró al perro del peor enemigo de su vida, pero ese día también hubo tormenta y ese día también hubo cohetes. Entonces yo ya me sé que para el siguiente día ella va a estar como con un nivel de estrés alto y, o sea, me va a pasar una factura ese día malo anterior. Entonces yo sí o sí ese día lo empiezo con Balance, ¿no? Es como una forma de de volver a la homeostasis del cuerpo y de los niveles de estrés. El tercero es el romero. O sea, de verdad es que el romero tiene un nivel altísimo de linalol, al igual que la lavanda, y si en algún momento se encuentran hartos de la lavanda, usen el romero. Además es buenísimo para ayudarnos con la concentración, con tema de dolores musculares, o por ejemplo ahorita que ya se viene la temporada de frío, para cuestiones respiratorias, igual. Y además es seguro de utilizar a nivel aromático en perros. El cuarto es el Clarical, o sea, de verdad es que
si ustedes, y que yo sé que la mayoría de las que escuchan estas pláticas son mujeres y sufren de cólicos, Copaiba y Clarical son sus dos mejores amigos, se los aseguro. El Copaiba puede ser en cápsulas o en rolón, o pueden diluirlo ustedes, incluso pueden diluirlo con la crema. Eso es como muy importante de mencionar. Si bien los aceites vegetales son un vehículo muy eficiente para los aceites esenciales, la verdad es que en casa podemos utilizar crema. O sea, yo soy fan de la crema del cuerpo, le agrego mi aceite esencial del que quiero oler hoy y el que me motiva para traer hoy, y eso es lo que me pongo en la crema. Entonces, aprovecho para las que ya usan doTERRA, hacerles una explicación respecto a los roll-on. Hay varios productos que vienen en esta presentación de 10 mililitros. Sin embargo, no todos están diluidos con aceite de coco. Por ejemplo, el Copaiba, que está en rolón y dice aquí touch, y cuando revisan los ingredientes van a ver que tiene aceite de coco, que es el aceite vegetal que utilizan de vehículo para hacer una mezcla que ya se puede utilizar de manera tópica directamente. Entonces, este sí o sí lo pueden utilizar ya directamente en sus perros o en ustedes mismos. Pero hay otras mezclas que no dicen touch y vienen en una presentación igual de rolón. ¿Los pueden utilizar de manera directa? Sí, porque normalmente, aunque no tengan aceite de coco, van a tener como algún aceite que va a hacer esa función de vehículo. Es decir, en este mismo ejemplo, el Clarical no dice touch y no tiene aceite de coco en sus ingredientes. ¿Qué pueden hacer? Y de esta mezcla no hay en la versión de 15 mililitros, solo hay esta. Entonces, ¿qué pueden hacer? Una, pueden utilizarlo directamente en el difusor. Si lo abren y lo destapan, se puede utilizar perfectamente, le quitan la tapa y el tapón con el balincito metálico entra a presión, entonces nada, tengan cuidado de que no les salga volando. Y lo pueden utilizar uno directamente en difusor, y otra opción es que si ya tienen un Clarical, pueden hacer dos o hasta tres roll-ons diferentes. Es decir, lo abren, le vacían un tercio del contenido en otro envase, lo rellenan con aceite vegetal y les va a rendir mucho más. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la mezcla de Deep Blue. Hay un Deep Blue que la mezcla Deep Blue es como para los dolores musculares y articulares. Eh, Hay uno que ya viene en la versión Touch, que ese ya tiene aceite de coco, pero hay uno que no dice Touch y es el aceite puro. Otro que no está diluido me parece que es el Past Tense, que es como una mezcla que es relajante, pero que ayuda muchísimo para las migrañas y dolores de cabeza. Ese tampoco está diluido, entonces ese lo pueden utilizar directamente tanto en difusor como separarlo y hacerse dos rolones o tres. Entonces ese es como un tip para que lo tengan en cuenta. Mm, Clarican, Copaiba, pues Copaiba es así el rey para los dolores y también para el tema de ansiedad. Eh, yo siempre les explico de la Copaiba que la Copaiba es un endocannabinoide. Ustedes saben que el CBD es un derivado de la planta del cannabis, que, en la cual tienen que pasar por un proceso químico en la que se aíslan las moléculas de THC, que son las que dan para arriba, las que tienen como los efectos que suele tener la marihuana, y se quedan simplemente con la del CBD, que es un supresor del sistema nervioso central, que actúa perfectamente para el manejo del dolor y para situaciones de ansiedad o para personas que viven con ansiedad crónica. Entonces, Copaiba, pues es un sí o sí. Otro que a mí me encanta es el limpiador multiusos, que ustedes verán que es una pequeña botellita. Sin embargo, esto rinde como para 9 botellitas más. O sea, para hacer una dilución es una parte de esto más 9 de agua,
Y la verdad es que es buenísimo para limpiar absolutamente todas las superficies, desinfecta o incluso para limpiar el piso. Pueden utilizar un chorrito y con eso limpiar el piso y huele bastante bien. A mí me gusta muchísimo como para la cocina y para el baño. Otro de mis favoritos es el acondicionador sin enjuague. Yo tengo el cabello súper largo, entonces normalmente cepillarlo es es una cosa complicada. Y no solamente ayuda a desenredar, sino que tiene protección de calor. Entonces, si se secan el cabello con secadora o si utilizan como plancha o tenaza, pues es ideal que utilicen esto para proteger su cabello del calor. Otro de mis favoritos es el Aromatouch. El Aromatouch es una mezcla de aceites de lavanda, menta, naranja y ya no me acuerdo qué otro. Mejorana, eh, lavanda y creo que ya. Y ciprés. Bueno, es una mezcla muy mentolada, pero no tan mentolada. Es seguro de usar cerca de nuestros perros y en nuestros perros también. Y la maravilla de este es que a mí me encanta utilizarlo en dos momentos. O después de hacer pilates, o sea, ya que hice pilates, me meto a bañar y lo utilizo como para refrescar la piel. También ayuda mucho cuando hace calor, utilizar una gotita en la nuca, como tiene menta, refresca un montón. Y otra opción es que yo a veces, como yo hago los juguetes y estoy mucho tiempo parada, se cansan las piernas, entonces utilizarlo como con la crema en los pies y en las piernas es una verdadera delicia. Si ustedes pasan demasiado por sus trabajos, si ustedes pasan demasiado tiempo de pie o hacen ejercicio, de verdad, pruébenlo, pruébenlo, no se van a arrepentir. Mi otro favorito que ya les hablaba un poco hace un rato es la bergamota. La bergamota es un cítrico pequeño. eh, la bergamota, al igual que la lavanda y que el romero, tienen un contenido alto de linalol, lo cual nos ayuda muchísimo para la ansiedad. Entonces, si ustedes tienen problemas de sueño, tienen problemas de ansiedad, tienen que darse la oportunidad de probar la bergamota. También ayuda en problemas respiratorios, entonces pues ya, aquí en México que ya están entrando los fríos, pues es una excelente opción. Otro imprescindible para mí, y que solo son 10 pero realmente tengo más, pero por ahora lo voy a dejar así, es la mezcla Elevation. Elevation es una mezcla de cítricos con alcanfor, tiene sándalo y mirto. Pues la verdad es que cuando el Elevation me lo regalaron hace un año, cuando yo empecé como a hacer el negocio de doTERRA, y yo lo olí y dije, uy, esto no me gusta, ¿no? O sea, me parecía que olía demasiado al alcanfor y no me gustaba. Pero hubo un día en el que yo estaba muy cansada y para despertar, o sea, después de que me desperté, dije, ay, voy a probar ese Elevation, a ver qué tal. Pues desde ese día yo no lo he podido soltar por las mañanas. Lo que muchas veces hago es, me meto a bañar y antes de meterme pongo como una gotita en la regadera y como que con el vapor del agua se dispersa. Tiene un olor delicioso, cítrico y floral y además como que este toque de alcanfor hace que las vías respiratorias se abran y si están muy cansadas, si están como con energía baja, tienen que probar Elevation. Antes que se me olvide, sí hay respecto al uso tópico de los aceites, algo que es importante es que prácticamente todos los cítricos contienen en su composición algo que se llama curcumarinas y las curcumarinas suelen tener una reacción con el sol. Entonces, siempre que utilicen aceites esenciales cítricos, no se expongan al sol. ¿Por qué? Porque puede ocasionar manchas. No se van a quemar ni nada, pero sí como este tipo de manchitas de sol puede ocurrir. Entonces la recomendación es no utilizar los aceites cítricos de manera tópica durante el día, eh, o al menos no en zonas que van a estar
expuestas por demasiado tiempo al sol. O si se ponen, por ejemplo, Elevation en la crema, pero además utilizan protector solar, pues no hay ningún problema. Pero sí, esa es una precaución que es importante y que se me estaba olvidando decirles. Pues bueno, esos son básicamente mis 10 favoritos. Eh, Respecto a la toxicidad de los aceites esenciales en el uso de aceites con animales, pues siempre está esta gran frase que dice, todo es tóxico y nada es tóxico, ¿no? Al final la toxicidad de algo está en función de la cantidad que se utilice. En animales no humanos se recomienda el uso moderado e informado. Suspender el uso de los aceites si se muestran signos de angustia, babeo, entrecerrar los ojos. Esto de entrecerrar los ojos, a veces, o sea, hay que tener como, sobre todo cuando empezamos a utilizar un aceite nuevo cerca de nuestros perros, siempre hay que tener como cuidado de, muchas veces se duermen, se quedan dormidos de olerlo, pero también, pero no necesariamente puede ser que se durmieron porque les gustó y se relajaron. Puede ser un signo de toxicidad. Si se tallan la cara con la patita, como hacia los ojos, eso quiere decir también que le está molestando. Si empiezan a vocalizar de manera normal, si empiezan a temblar, vómito o diarrea. Eh, Hay que buscar atención veterinaria si es significativo. Es decir, si, por ejemplo, se frota la cara, y se puso en el difusor, inmediatamente quitar el difusor, intentar perdón, limpiar, no, ventilar la zona y evitar que el perro se exponga a ese aceite, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque probablemente es una reacción. Si solamente es eso, probablemente no sea necesario ir al veterinario y sea algo que se pueda, pues simplemente que al momento de disiparse las moléculas pase la reacción y ya está. Pero si empeora, sí es necesario acudir al veterinario y de preferencia siempre llevar como la botella del aceite que se usó en ese momento para que el veterinario lo revise. Una súper recomendación es que siempre mantener las tapas, los aceites bien tapados, bien cerrados y alejados. Hay perros que son muy junkies de los aceites esenciales y si les gusta el sándalo, van a ir a coger la botella del sándalo. Entonces, la toxicidad principalmente es a nivel ingesta. Por eso también, por ejemplo, en el uso tópico de los aceites en animales, la recomendación es que se haga en la cruz, eh, que es donde normalmente ponemos la ampolleta para las pulgas y garrapatas y eso. ¿Por qué? Porque esa es una zona en la que no se alcanzan a lamer, porque puede que a nivel tópico no presente toxicidad del aceite, pero a nivel ingerido puede que sí. Entonces siempre es mejor. En el caso de la copaiba es un caso muy particular en el que para que cualquier ser humano o animal se intoxique con copaiba, tendría que consumir cantidades gigantes de copaiba. Entonces, por eso se recomienda mucho el masaje con copaiba. Además, no solamente por sus propiedades, sino porque es muy, 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 muy seguro de usarse. Entonces, si tiene copaiba y si se lame un poco la pata e ingiere un poco, pues no va a pasar absolutamente nada. Mm. Esa sería como, digamos, las recomendaciones generales. Ay, no, me falta una cosa. Pero... Ah, ahorita ahorita regreso a esas láminas, se me colaron ahí. Tendrán que ir después. Algo súper importante que esto siempre que doy una clase, siempre se los digo, pero la verdad es que nunca está de más repetirlo. Los aceites esenciales no reemplazan la debida atención veterinaria ni el diagnóstico adecuado de un médico. Son, como ya les dije, son una ayuda, son un apoyo, son complementarios a una terapia, sobre todo en perros que están enfermos, pues es muy importante acatar las reglas del veterinario, las indicaciones del veterinario, pero sí es muy valioso y sobre todo para nuestros perros que lo agradecerán cuando pues les damos como otra opción, ¿no? Em,
respecto a la dilución del 2%, siempre en la difusión aromática los espacios tienen que estar ventilados y en moderación. Eh, Siempre observar las reacciones de nuestros perros, evitar el contacto con ojos, nariz, boca y genitales, mantener los aceites esenciales fuera del alcance de los animales y de los niños. No sé quién tenga aquí niños en casa, pero los niños en un momento pueden, o sea, puede haber un descuido y además es que huelen rico, tienen colores súper bonitos. Realmente, o sea, yo los veo y me parecen una tentación. O sea, por simple colección, quiero todos. Entonces, los niños suelen tener como este interés, esta inquietud en cosas llamativas. Entonces, y además huele rico, se ve bonito, nos interesa. Entonces, siempre evitar mantener los aceites esenciales fuera del alcance de los animales y de los niños. De hecho, por ejemplo, en doTERRA hay una mezcla que es la que les decía, que es la mezcla la de Blue, que es para dolores musculares, como tiene gaulteria, y la gaulteria, además de que es súper tóxica en gatos y en perros, no se puede ingerir el aceite esencial. O sea, si ahora me tomo una gota de bergamota, no pasa nada, pero si me tomo una gota de gaulteria, sí. Entonces, de hecho, tanto la gaulteria como los aceites que tienen gaulteria tienen esta botella con sello de seguridad para niños, ¿no? Esta que tienes que presionar y luego girar para abrirla. Entonces, sí, mantenerlos fuera del alcance de los animales. Eh, en el caso de los perros, no utilizarlos con hembras gestantes ni en cachorros menores a 3 meses. Y si se empiezan a utilizar con los cachorros, siempre en las diluciones adecuadas. eh, Formas de conservar los aceites en un lugar fresco y seco. El otro día una amiga que me dice, oye, yo hace mucho tiempo compré doTERRA y tenía un balance, pero nunca lo usé, pero ya tiene súper poquito. Pues lo dicho, los aceites esenciales se evaporan. Entonces, siempre bien cerraditos. Si están en un lugar donde hace mucho calor o hay un periodo de temperaturas muy altas, ahí sí yo les recomiendo mejor en el refrigerador, en un topper, meten sus aceites y eso lo meten en el refrigerador también para evitar como contaminaciones, como en una caja que cierre de manera hermética o en una bolsa Ziploc, sus aceites al refrigerador. Porque sí, hay veces que si hace demasiado calor y si la casa ya está caliente, pues y no está muy fresca, entonces ahí sí quizá convendría meterlos al refrigerador, principalmente ay, se me olvidó, los cítricos suelen ser aceites que se oxidan muy fácilmente de esta forma, entonces igual hay veces que se nos chorrea aquí donde está la cuerda de la botella. ¿Qué hacer? Con una toallita de las de cocina o con un pedazo de algodón, lo mojamos con alcohol y limpiamos alrededor de la botella y así evitamos que también nuestras botellas estén como todas chiclosas en el caso de que se llegue a quedar un poco de aceite en la cuerda. Digamos, esas serían las recomendaciones. Una vez más, el listado de aceites esenciales tóxicos en perros y en gatos. Esta lista no es definitiva, puede que haya más. Eh, Sin embargo, si tienen dudas respecto a si pueden utilizar o no un aceite y no están seguros de que se pueda, pues mejor no lo usen. Y ahora sí, regreso. Pues muchas gracias. Les quería contar algo para todos los que están inscritos. Si en septiembre o octubre hacen, bueno, vamos por septiembre. Si en septiembre hacen una orden de 200 PBs en doTERRA, se van a, como van a tener Ana Reyes hizo un manual del uso de aceites esenciales para familias multiespecie que estuvo a la venta a finales del año pasado. Después se cerró la venta y no se ha vuelto a vender, pero por única ocasión, durante todo el mes de septiembre, si ustedes hacen su orden de 200 PBs, se les va a regalar el manual, se les va a enviar el ebook y en México se llevan el aceite de sándalo y en Europa además se llevan, en lugar de sándalo, se llevan esta barra de Deep Blue, que es como la mezcla
relajante muscular. Entonces, pues es un buen momento. El costo del ebook estaba como en los 500 pesos aproximadamente. Y el precio del sándalo me parece que está en 1600. Y esta no me acuerdo, debe estar como en, no me acuerdo el precio en euros, pero pues es un buen regalo, ¿no? Y sí, la verdad es que si este mes tienen la oportunidad de llevarse el sándalo gratis, unas 3 o 4 veces al año doTERRA tiene esta dinámica en la que si tú compras 200 PBs en ese mes, te hacen un regalo. Hace 3 meses el regalo era un difusor y ahora el regalo es el aceite de sándalo, que de verdad, si ustedes meditan, si es seguro para utilizarse con perros, con gatos, para agregar a la crema y van a tener una piel increíblemente suave. El sándalo es una verdadera joya. Entonces, no se lo pierdan. Y bueno, esta promoción es para nuevos inscritos, en la que, además de que se llevarían el manual y en México el sándalo o en Europa el Deep Blue, si se inscriben con 200 PBs, en Europa se están llevando el aceite de naranja y el Balance gratis. Y en México, Citrus Bliss y Adaptive. O sea, la verdad es que si ustedes, para los que vean la grabación, no se han inscrito y desean inscribirse, este es un mes con una súper, súper oportunidad para que lo hagan, porque básicamente se estarían llevando de regalo producto que será como el 50% de lo que ustedes paguen con estos 200 PBs. Lo del manual va a estar disponible también en octubre, pero no se van a llevar el sándalo. En octubre igual aplica, si compran 200 PBs se llevan el manual, pero la promoción del sándalo o de la barra de Deep Blue termina el 30 de septiembre. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, con gusto las escucho y resolvemos todas sus dudas. Déjenme igual checar porque alguien me había mandado otra duda, entonces quisiera ver si la respondí ya o... mm, A ver, cuando aplicamos con rolón en tópico en perros, ¿durante cuánto tiempo, horas, minutos aproximadamente le está haciendo efecto? Por ejemplo, pongo a mi perrita Adaptive tópico porque tiran cohetes. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar para aplicar balance tópico? Ya. Y a nosotros los humanos, cuando hacemos de difusores pasivos, ¿durante cuánto tiempo somos efectivos? Ya. Digamos que en las 3 formas de uso de los aceites, bueno, digamos a nivel aromático y a nivel tópico. Vamos a concentrarnos aquí. A nivel aromático, por la nariz es la vía por la que llega más rápido el aceite esencial al cerebro, al sistema límbico y por tanto al sistema nervioso central. Entonces, digamos que esa es como la vía más rápida para tener un efecto ante un aceite esencial. Es la más rápida. La tópica tarda un poco más. Mientras la aromática es en segundos, la tópica es en minutos. Creo que como 6 a 10 minutos, una cosa así. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que si bien la aromática es más rápida, es como menos eficiente. Sin embargo, la tópica, a pesar de ser más lenta, de empezar a recibir los efectos, el uso es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque se queda mayor tiempo en la piel y la absorción a través del sistema tegumentario es más eficiente. Eh, Incluso, por ejemplo, en medicamentos, en fármacos, quiero decir, se sabe que, por ejemplo, ustedes están tomando 20 miligramos de una sustancia, la que sea. Se sabe que cuando se consume y entra al estómago, no se aprovecha la totalidad de esa sustancia, porque al pasar por el sistema digestivo, pues pasan cosas
Entonces, no necesariamente se aprovecha la totalidad. Entonces, se tiene como un rango en el que se sabe que hay como un porcentaje que sí se va a aprovechar y otro que no, y no pasa nada. Entonces, algo parecido pasa con lo tópico. Eh, es mucho mayor el aprovechamiento que hay del aceite esencial a nivel tópico que a nivel aromático, pero el aromático en definitiva es mucho más rápido. Si, por ejemplo, hay cohetes, la recomendación, la primera recomendación es, si ya sabes que va a ser año nuevo y va a haber cohetes, es prepárate para ese momento días antes, utilizando aromaterapia y disminuyendo los niveles de estrés. Y ya que estés pasando por por los cohetes, sigue utilizándolo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que me daban en esta pregunta, pues yo utilizaría de fijo balance en el difusor y además estaría utilizando a nivel tópico. ¿Cada cuánto? No te puedo decir un tiempo específico, pero si, por ejemplo, tu perro empieza a tener miedo, aplica lo mismo, utilízalo lo más pronto posible y evitemos que lleguen como a este estado donde ya la ansiedad es altísima y donde ya están jadeando, donde ya están con las pupilas dilatadas y donde ya no reaccionan fácilmente. Entonces, la frecuencia es como, pues quizá ese es el ritmo de la frecuencia, ¿no? Ir evitando que llegue a ese estado tan crítico de ansiedad. Em, Déjenme mirar las otras, eso creo que ya. A ver. El uso directamente a la piel ya, el rolón lo puedes, sí, el rolón lo puedes utilizar las veces que quieras y en todas las zonas que quieras, sí y no. O sea, la restricción a nivel tópico es la misma, ¿no? No utilizar en genitales, no utilizar en mucosas, no utilizar dentro de los ojos, etcétera, etcétera. Em, Ponerles perros, no hay problema en ponerles a los perros difusor y rolón, no hay ningún problema. ¿Cómo sé cuándo es mucho? Pues cuando incluso para ti empieza a ser molesto que huela demasiado. También es que si estamos utilizando las diluciones adecuadas, tanto de difusor como a nivel tópico, pues entonces no pasa nada. ¿Cómo sé que puedo mezclar o qué mezclas son seguras? Ya les puse ahí una lista y siempre que tengan dudas, de verdad, con toda confianza, pregúntenlo. No pasa nada. Si ustedes dicen, ay, es que esto ya lo había preguntado a alguien, no pasa nada. Todos estamos aprendiendo y seguramente la duda que tú tienes, alguien más la puede tener. Eh, Cantidades de aceites ya están las tablas de dilución. Perfecto. Ya cumplí con todas las dudas que hay en el chat. Bere pregunta, ¿el sándalo es adicional al regalo por el mes? Sí. El aceite de este mes, no es menta bergamota, es Mighty Mind, se llama, que es como una mezcla de mentas, de menta, o sea, menta piperita, hierbabuena y otra menta japonesa, me parece. Entonces, sí, si tu compra es antes del 15 te llevas y compras 200 pebes, te llevas la menta bergamota y el sándalo. Y de hecho, Bere, si mal no recuerdo, tú te llevarías el, el regalo de doTERRAFAN, que es un estuche de neopreno con un Citrus Bliss y con una menta de 5 mililitros, porque tú hiciste el RP los 3 últimos meses, entonces te llevarías el sándalo, el Mighty Mind y te llevarías el estuche con los dos aceites. Y eso es si lo haces antes del 15. Si lo haces después del 15, a partir del 16 y hasta el 30, y haces 200 pbs, te llevas el sándalo, pero ya no te llevas el de menta y el estuche con los dos aceites pequeñitos. Entonces, sí, la verdad es que el sándalo, esas oportunidades del sándalo, o por ejemplo, cuando es en diciembre es cuando vuelve a haber 200 pbs y con 200 pbs se llevan el incienso. Igual el incienso está más o menos en el mismo precio del sándalo, me parece, como 1,600 pesos, pero realmente el incienso es oro. O sea,
tanto para la piel, para heridas, para cicatrices, para los perros, para temas de ansiedad, de insomnio, es un sí o sí el incienso. Nunca es suficiente incienso. Em, pues bueno, el estuche es en lugar del difusor por hacer las tres compras de más de 120 pb. Em, no, o sea, tú este mes sí o sí te puedes llevar el difusor porque es como tu regalo de cliente, pero no estoy segura, déjame revisar, Sofía, porque no estoy segura que te toque el estuche con los dos aceites, porque ahorita lo reviso. A ver, déjame, aquí tengo el pasaporte. Para que te lleves sí, creo que sí, sí, Sofía, porque para que te lleves el regalo tienes que haber hecho LRP en julio, en agosto y en septiembre. Si te llevaste los aceites del mes de julio, agosto y septiembre, te dan también el estuche con los dos aceites. Pero sí, si quieres ahorita lo revisamos. Pues bueno, si, no sé si hay alguna otra duda. Si no, ya saben, cualquier duda por el chat o me pueden escribir directamente. Para el caso de las que van a ver la clase grabada y que no estén inscritas, contacten a la persona que las invitó a esta clase. Puede ser Ana, Silvia, Sara, ya se me olvidó el nombre de las demás, no se me olvida, Alicia, Sonia, Sandra. eh, si quieren inscribirse, aprovechen, es un buen momento, sobre todo si viven con perros. Sí les recomiendo muchísimo tener el manual. Viene un listado ahí en extenso de los aceites que son tóxicos, de los que se pueden utilizar, de los que no. No solamente eso, sino que vienen varias mezclas para distintas situaciones. Y mm, creo que viene una parte al final de como de algunos juegos que podemos hacer en casa. Sí, viene una parte de como de dinámicas que podemos hacer con los aceites con nuestros perros. Entonces, no va a estar a la venta el manual después. Ahora sí que este es como el modo en el que lo pueden obtener. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a Vero, a Bere y a Sofía que se conectaron. Las estoy viendo pronto. Que tengan una excelente noche.